Desnaturalización de proteínas por María Camila Tonusco de 11B. Objetivo: identificar una proteína globular a través del uso de reactivos, observando los cambios de su estructura en diferentes medios. Los materiales que se van a utilizar para el laboratorio son tubo de ensayo, montaje de calentamiento, leche entera, pipeta, alcohol, vinagre, limón, acetona, huevo, cloruro de sodio, ácido nítrico, hidróxido de sodio. La hipótesis que planteo es cómo reaccionan las proteínas al contacto con sustancias de diferentes pHs. El punto de enfoque del laboratorio es la desnaturalización de las proteínas. Teoría: agentes desnaturalizantes de las proteínas. Primero está el pH. A valores muy extremos de pH, ya sea medios ácidos o básicos, la proteína puede perder su configuración tridimensional. El exceso de los iones H positivo y OH negativo en el medio desestabiliza las interacciones de la proteína. Este cambio de patrón iónico produce la desnaturalización. La desnaturalización por pH puede ser reversible en algunos casos y en otros casos puede ser irreversible. La temperatura. La desnaturalización térmica ocurre al aumentar la temperatura. En organismos que viven en condiciones ambientales promedio, las proteínas empiezan a desestabilizarse a temperaturas mayores de 40 grados centígrados. Aquí en el gráfico podemos ver más o menos cómo ocurre este proceso. Los aumentos de temperatura se traducen en aumento de los movimientos moleculares que afectan los puentes de hidrógeno y los otros enlaces no covalentes, resultando en la pérdida de la estructura terciaria. Estos aumentos de temperatura conllevan a disminuir la velocidad de reacción si estamos hablando de enzimas. Sustancias químicas. Las sustancias polares, como la urea por ejemplo, en altas concentraciones afectan los puentes de hidrógeno. Asimismo, las sustancias no polares pueden tener consecuencias similares. Los detergentes también pueden desestabilizar la estructura proteica. Sin embargo, no es un proceso agresivo y mayormente son reversibles. Los agentes reductores. El beta-metacarboteanol es un agente químico de uso frecuente en los laboratorios para desnaturalizar a las proteínas. Se encarga de reducir los puentes disulfuro entre los residuos de aminoácido. Pueden desestabilizar la estructura terciaria o cuaternaria de las proteínas. Conceptos. ¿Qué es la desnaturalización? Cuando una proteína no ha sufrido ningún cambio en su interacción con el disolvente, se dice que se presenta una estructura nativa, o sea, la original. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de la estructura de orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando la cadena polipéptida reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Otros conceptos son estado nativo, que son las proteínas nativas, son las que se encuentran en su conformación funcional plegada, la más estable. Las interacciones que estabilizan la conformación nativa de una proteína son los puentes disulfuro y las interacciones no covalentes. La renaturalización es el proceso mediante el cual la proteína desnaturalizada recupera su estructura nativa y vuelve a ser estable. No reversible es cuando una proteína desnaturalizada no pueda regresar a su estado original. Y precipitación es un proceso por el cual una sustancia soluble se convierte en insoluble, ya sea por una reacción química o por cambios en la composición del disolvente para disminuir la solubilidad de las sustancias en él. Aquí tenemos los procedimientos. En el primer procedimiento tenemos pH. El procedimiento que se va a realizar es
Coloca 5 mililitros de leche en 4 tubos de ensayo. Luego, mide el pH de cada sustancia. Después, agrega a cada tubo que tiene las muestras de leche, vinagre, limón, ácido nítrico, hidróxido de sodio. Luego, tapar los tubos de ensayo y finalmente observar los cambios registrados. El segundo procedimiento es con temperatura. Primero se toman 2 tubos de ensayo. Se agregan 3 mililitros de leche en uno de ellos y en el otro, la clara de huevo. Después se colocan ambos tubos al baño María y finalmente se observan y se escriben los resultados. El tercer procedimiento es con sales. Primero se toma 2 tubos de ensayo, se agregan 2 mililitros de leche en cada uno de ellos y en el otro clara de huevo. Después se agrega gota a gota solución de cloruro de sodio hasta observar algún cambio. Y finalmente se registran los cambios observados. El cuarto procedimiento son disolventes orgánicos. Primero se toman 2 tubos de ensayo, se agregan 5 mililitros de leche en cada uno de ellos y en el otro 5 mililitros de disolución de clara de huevo. Después se adiciona a cada tubo 5 mililitros de alcohol, se agita y se observa. Y finalmente se repite el proceso agregando 5 mililitros de acetona, se agita otra vez y se observa. El registro de resultados. Tenemos el primer experimento y primero con la proteína, la clara de huevo. Cuando se le añadió temperatura al baño María, hay un cambio completo en su estructura. Se encuentra pegada al fondo con una estructura gelatinosa de color blanco, como vemos en la imagen. Luego, con el cloruro de sodio, comienza a ponerse turbia y blancuzca, lo que indica un cambio en su estructura, como vemos en la imagen. Con la acetona hay un cambio de color. La clara se torna blanca, mantiene en su mayor parte la consistencia. Con el alcohol etílico, la clara de huevo se torna de color blanco y mantiene en mayor parte su consistencia. Con la leche, al someterlo a bajo temperatura, la leche va dejando cierta huella en el tubo de ensayo y mantiene básicamente su consistencia. Al reaccionar con el cloruro de sodio, la leche se vuelve mucho más líquida y al momento de agregar el cloruro se nota cierta ruptura. Al reaccionar con la acetona, se genera una especie de nata grumosa y conserva su color blanco. Al reaccionar con el alcohol etílico, al agregar el alcohol etílico se nota que la leche se descompone en grumos pequeños. El segundo experimento con pH. El ácido nítrico, que tiene pH 1, al reaccionar con la leche, el ácido nítrico cambia su coloración a un tono amarilloso. La leche se coagula como nata grumosa y mantiene su color blanco. Al reaccionar con el limón, pH 2, todos estos son alcalinos. La leche se coagula y se desprende con facilidad. El limón se torna un poco blancuzco. Al reaccionar con el vinagre de pH 3, cambia su consistencia y se coagula y se desprende con facilidad. El vinagre se torna un poco blanco. Y al reaccionar con NaOH, que es una sustancia muy básica, el NaOH se torna de color blanco y la leche se vuelve un poco más líquida. Y al reaccionar con el huevo, al reaccionar con el ácido nítrico, el huevo cambia su constitución de inmediato. Se vuelve gelatinoso, parecido al cambio que se dio con la temperatura. El ácido nítrico conserva su color y su constitución. Al reaccionar con el limón, después de un tiempo, se comienza a generar una estructura
blanquecina alrededor del huevo. El zumo de limón se torna un poco blanco. Al reaccionar con el vinagre, después de un rato, comienza a formarse una membrana blanca alrededor del huevo. El vinagre no sufre cambios. Y finalmente, al reaccionar con NaOH, no hay cambios evidentes. Análisis de resultados. Estructuras de las proteínas. La estructura primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Hay una estructura plegada y una hélice alfa. La estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, como lo vemos en la figura. Y la estructura cuaternaria es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Análisis de resultados 2. Las estructuras de las proteínas se alteraron. En el primer experimento podemos ver que al poner a reaccionar las proteínas con factores como la temperatura, el cloruro de sodio, la acetona y el alcohol etílico, estas se alteraron y volvieron al primer nivel estructural. En el segundo experimento, al reaccionar con las sustancias de pH muy alcalino, como el ácido nítrico, el limón y el vinagre, pudimos ver cómo las proteínas vuelven al primer nivel estructural. Por otro lado, al reaccionar con una sustancia muy básica como el NaOH, tuvimos un pequeño cambio estructural en la leche y uno insignificante en la clara de huevo. Si este experimento se hubiera hecho con leche entera, los resultados se hubieran visto aún más claros. Preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre coagulación y precipitación explicada a nivel químico cada concepto? La precipitación es un proceso por el cual una sustancia soluble se convierte en insoluble, ya sea por una reacción química o por cambios en la composición del solvente para disminuir la solubilidad de las sustancias en él. Por otro lado, la coagulación es un proceso que permite incrementar la tendencia de las partículas de agregarse unas a otras para formar partículas mayores, así precipitarse más rápidamente. Los coagulantes son agentes que ayudan a la precipitación. Muchas partículas, como los coloides, son sustancias tan pequeñas que no sedimentarán en un tiempo razonable y además no pueden ser eliminadas por filtración. Segundo, la desnaturalización es reversible o irreversible. Una proteína desnaturalizada cuenta únicamente con su estructura primaria. Por este motivo, en muchos casos, la desnaturalización es reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adaptar los niveles superiores de la estructuración. Sin embargo, en algunos casos, la desnaturalización conduce a la pérdida total de la solubilidad, con lo que la proteína precipita. La formación de agregados fuertemente hidrofóbicos impide su renaturalización y hace que el proceso sea irreversible. Las conclusiones de este laboratorio son: primero, observamos y reconocimos cómo reaccionan las proteínas globulares al ser expuestas a diferentes sustancias. Segundo, aprendimos que el pH de las sustancias con las que interactúan las proteínas afecta la forma en que se desnaturalizan. Generalmente, a pHs más alcanos tienden a coagularse. Tercero, aprendimos a identificar los niveles estructurales de las proteínas y que al desnaturalizarse vuelven a la estructura primaria. Y por último, entendimos cómo reaccionan las proteínas en la vida real al desnaturalizarse, es decir, qué características físicas aparecen al ocurrir estos cambios. Y la bibliografía es esta.